Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a aprender a llenar una tabla de frecuencias acumuladas. Generalmente nuestros datos que nos proporcionan en un análisis estadístico o en una encuesta nos dan de forma desordenada. Lo que nosotros debemos hacer primeramente es ordenar nuestros datos. Los datos pueden ser ordenados de forma ascendente, como en nuestro ejemplo, o de orden descendente. Es indistinto. Bueno, nosotros hemos hecho acá de orden ascendente. Entonces, con estos datos, nosotros empezamos a llenar nuestra tabla de frecuencias. Pero primeramente tenemos que hacer algunos cálculos previos. Para calcular nuestra tabla de frecuencias, primero tenemos que calcular el rango de cocido. ¿Qué es el rango de cocido? Será el número mayor menos el número menor. El número mayor de nosotros sería 120, el número menor será 60. Por lo tanto, nuestro rango de cocido será 120 menos 60. Entonces el rango de cocido será 60. El primer dato que hallamos. Seguidamente hallamos el valor de K. K para nosotros representa el número de intervalos. Para lo cual utilizamos la siguiente fórmula. K va a ser la raíz cuadrada de n. N ya sabemos que es el número de datos. N para nosotros es 30. Entonces K va a ser igual a la raíz cuadrada de 30. Lo que nos da un dato de 5.48. Este dato 5.48 podemos redondear al inmediato superior o al inmediato inferior, según nos convenga el ordenamiento de nuestros datos. Nosotros vamos a tomar el número 6, el inmediato superior. Pero también K podemos calcular mediante la fórmula de la regla de Sturges. Sturges ha planteado una forma de hallar K, que es mediante la siguiente relación matemática. Nos dice que K va a ser igual a 1 más 3.332 por el logaritmo de n. N para nosotros sabemos que es 30. Entonces, hacemos la relación 1 más 3.332 por el logaritmo de 30 nos va a dar el dato de K 5.92, que redondeando al inmediato superior va a dar 6. Fíjense que por ambos métodos hemos hallado el número 6. Puede variar, pero es referencial. Ahora nos toca calcular la clase o amplitud de clase. Es el intervalo para agrupar datos. Vamos a ver enseguida cómo se calcula y cómo se elabora en la tabla de frecuencias. Decimos que la amplitud de clase va a ser C, va a ser R sobre K, la relación R sobre K. R para nosotros es el rango que habíamos calculado que es 60. Dividimos entre K, que va a ser 6, entonces hallamos la relación y nos va a dar 60 dividido entre 6. Este dato va a ser, C nos va a dar 10, o sea, nuestra amplitud de clase va a ser 10. Entonces vamos a agrupar nuestros datos de 10 en 10. Seguimos calculando la marca de clase. La marca de clase nos va a dar, se encuentra mediante la siguiente relación matemática. El número inferior de la clase más el número mayor de la clase dividido entre 2. Vamos a tomar como ejemplo nuestro primer dato. Nos dice que 60 es el número inferior más 70 que es el número superior dividido entre 2. Ese es el punto intermedio. Por lo tanto, nuestra marca de clase será 65. Ahora veremos cómo construiremos nuestra tabla en base a estos datos. Primero, hemos hallado el valor de K. K nos da el número de intervalos. El número de intervalos acá nosotros tenemos que hallar y vamos a hallar, según nuestros datos, serán 6 los grupos que tengamos. Pero por un número que se nos escapó, vamos a tener el número 7 grupos. Vamos a ver por qué. Calculamos nuestro intervalo de datos. Hemos dicho que va a ser de 10 en 10. Acá hemos hallado el valor de 10. Eso quiere decir que nuestros datos tenemos que agrupar
de 10 en 10. Esa sería nuestra clase o la amplitud de clase. Entonces decimos de 10 en 10. Nuestro dato menor será 60. Entonces, de 10 en 10, 60 al 70. Nuestro siguiente grupo será 70 a 80, de 80 a 90, de 90 a 100, de 100 a 110, de 100 hasta 120 y por último de 120 hasta 130. Luego hemos hallado lo que es la marca de clase. La marca de clase nos ha dicho que es el número inferior más el número superior dividido entre 2. En este caso 60 más 70 dividido entre 2 nos da 65. El número 65 es el número intermedio entre nuestra amplitud de clase. 60 y 70, entonces va a ser 65. Fíjense que es el número medio. Entonces calculamos 70 más 80 dividido entre 2, 75. 80 más 90 dividido entre 2 será 85. 90 más 100 dividido entre 2 nos da 95. Y así seguidamente llenamos nuestra tabla en lo que es la marca de clase. Hasta ahí hemos elaborado la primera parte de nuestra tabla de frecuencias. Ahora tenemos que hallar lo que es las frecuencias. Ahora hallaremos la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es el número de datos que se repiten en este intervalo de clase. Entonces, entre 60 y 70, nosotros tenemos que contar cuántos datos se encuentran acá. Tengamos en cuenta que acá tenemos un corchete. El corchete representa que son datos cesados. Y acá tenemos un paréntesis. El paréntesis quiere decir que los datos son abiertos. ¿Qué quiere decir eso? Que el número 70 no se va a tomar en cuenta en este primer grupo, sino va a ser tomado en el segundo grupo. Veamos con un ejemplo. Decimos, entre 60 y 70, ¿cuántos números tenemos? Acá en nuestros datos contamos. 1, 2, 3. Pero el 70 ya no ingresa. Entonces 70 vamos a tomar el segundo grupo. Contamos 1, 2, 3. Entonces nuestra primera frecuencia va a ser 3. Entonces quiere decir que 3 datos están incluidos en esta amplitud de clase. Continuamos. Entre 70 y 80, ¿cuántos datos tenemos? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero el 80 ya no entra, ya no ingresa. El 80 será tomado en cuenta en el siguiente grupo. Entonces anotamos 6. En el siguiente grupo, de 80 a 90, ¿cuántos datos tenemos? Aquí ingresa el 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El 90 ya no ingresa porque va a ser tomado en el siguiente grupo. Entonces anotamos, nuestra frecuencia va a ser 7. Vamos al siguiente grupo. Entre 90 y 100, ¿cuántos datos tenemos? 90 ingresa y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero el 100 ya no ingresa. El 100 va a pasar al siguiente grupo. Entonces será 9 datos. Entre el rango de 100 y 110, nosotros ¿cuántos datos tenemos? 1, 2, el 110 ya no ingresa porque va a ingresar al siguiente grupo. Entonces anotamos 2. Entre 110 y 120 tenemos 1, 2 y el 120 el dato que escapa. Entonces anotamos 2. Y en el rango de 120 a 130 solamente quedará 120. Quedará un dato. Entonces hemos hallado lo que es la frecuencia absoluta. Vayamos ahora a llenar lo que es la frecuencia absoluta pero acumulada. Acá lo representamos con la fórmula Fi minúscula y aquí con la letra F pero mayúscula. ¿Qué es la frecuencia absoluta acumulada? Simplemente es la suma de estos datos. Entonces decimos que 3 más 6 nos va a dar, el 3 primero copiamos, 0 más 3 va a ser 3. Luego sumamos el 3 más 6 nos va a dar el dato de 9. Luego sumamos 9 más 7 nos va a dar el dato de 16. 16 más 9 nos va a dar el dato de 25. 25 más 2 nos va a dar el dato de 27. 27 más 2 nos va a dar el dato de 29. Y 29 más 1 nos va a dar el dato de 30. Fíjense que si sumamos acá, tomamos en cuenta el número 30,
es el número de datos que tenemos planteados, n. Y si sumamos la frecuencia absoluta acá, vamos a ver que el dato también va a ser 30. Entonces, al coincidir el número de 30, quiere decir que está bien elaborado nuestra tabla, con el llenado de nuestra tabla. Ahora calcularemos lo que es la frecuencia relativa, cuya abreviación es HI, y frecuencia relativa acumulada, y utilizamos la H mayúscula. Para lo cual nosotros tenemos que calcular primeramente la frecuencia relativa. Esto se hace mediante la siguiente relación. Nos dice que HI va a ser la frecuencia sobre N. FI es la frecuencia. Sobre N, que es el número de datos, que va a ser 30. Reemplazamos datos y decimos que el primer dato, primera frecuencia va a ser 3. 3 dividimos entre 30 y nuestro resultado va a ser 0,1. Hagamos para la segunda frecuencia, que va a ser 6. Entonces reemplazamos datos, HI, el 2, 6 dividido entre 30 nos va a dar 0,2. Entonces llenamos nuestra tabla. Entonces decimos que el primer dato de HI va a ser 0,1. Entonces HI va a ser 0,1. El segundo dato que hemos calculado es 0,2. Entonces va a ser 0,2. El tercer dato va a ser 7 dividido entre 30 y nos va a dar 0,23. El siguiente dato va a ser 9 dividido entre 30, va a ser 0,30. El siguiente va a ser 2 dividido entre 30, va a ser 0,7. 2 dividido entre 30 nos va a dar 0,07. Y por último, el 1 dividido entre 30 nos va a dar 0,03. Entonces, para nosotros sería nuestra frecuencia relativa. Ahora calcularemos lo que es la frecuencia relativa acumulada. Como habíamos hecho con la frecuencia absoluta acumulada, nosotros tenemos que sumar los datos. Primero copiamos el primer dato, que va a ser 0,1. Luego 0,1 le sumamos 0,2, vamos a crear 0,3. Este dato 0,3 le sumamos más 0,23, vamos a hallar 0,53. 0,53 le sumamos a 0,30, va a ser 0,83. Este 0,83 le sumamos 0,07 y nos va a dar 0,90. Le sumamos a 0,07, vamos a hallar 0,97. Le sumamos 0,03, nos va a dar el dato de la unidad. Fíjense que la frecuencia relativa está dado en unidades. Si sumamos la frecuencia relativa, acá en esta columna nos tiene que dar 1. Y acá la frecuencia acumulada también nos va a dar 1. Eso quiere decir que nuestra tabla está concluida. Ahora, ¿qué nos queda? Simplemente nos queda graficarlos acá. Nosotros podemos realizar nuestra gráfica de la tabla de frecuencia acumuladas. Acá tenemos, como podemos ver, los datos que va desde el 1 al 7. Acá tenemos la frecuencia acumulada que va del 1 hasta el máximo, que va a ser 9, nuestro pico máximo, y nosotros podemos unir los puntos intermedios. Si suavizamos esta línea, vamos a tener la forma de la campana de Gauss. Y con esto habíamos terminado lo que es el ejercicio de hoy.